gusto. Un saludo muy especial a todos los que a esta hora nos acompañan en esta hermosa enseñanza bíblica. Les saluda, como ya saben, David y mi esposita. Brigitte, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Me alegra mucho saludarlos en esta hora, deseando que se encuentren muy bien, que estén muy bendecidos y en esta tarde estar muchos más bendecidos con la palabra de Dios. Amén, así es. Realmente damos gracias al Señor por poder apartar este tiempo y poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza que tendremos hoy. Es una enseñanza que está en el libro de Lucas, capítulo 1, está en el libro de Lucas capítulo 1 y nos habla de la importancia de un niño, lo valioso que es el niño. En este momento pues mi esposa va a leer y más adelante iremos desarrollando la clase y pues esta clase pues tiene una actividad que creo que ya muchos la tienen y pues ya les iremos contando en el proceso de esta enseñanza, en medio de este video, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y cómo lo iremos desarrollando. Amén. Entonces vamos a buscar el libro de Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 13. Entonces el contexto es Zacarías y Elizabeth, unas personas que eran siervos de Dios, ya estaban en una edad avanzada, y Zacarías va al templo a poner el incienso en el altar. Cuando está allí poniendo el incienso en el altar, entonces se le aparece un ángel a Zacarías. Entonces ya con este contexto vamos a leer qué es lo que está pasando en el versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Amén. Este es un hermoso texto, una hermosa enseñanza bíblica que el Señor primeramente nos ha dado a nosotros y nos permite compartirla con ustedes. Hablo a los que son padres, hablo a los muchachos también, a todos estos muchachos que pues el Señor ha permitido que reciban la palabra. Entonces esta enseñanza bíblica que tenemos para compartir a ustedes tiene unas actividades que van asociadas a la enseñanza para poder comprender mejor. Esas actividades, pues acá yo tengo una, pues no sé si se verá muy bien. Una de esas actividades es una sopa de letras, que donde aparecen unas palabras claves de acuerdo al texto y de acuerdo a lo que el Señor nos habló, de acuerdo a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Esta sopa de letras pues tiene unas palabras específicas, como les digo, que nos van a ayudar a resolver otra actividad para entender mejor la palabra, ¿sí? Esa actividad pues también se la vamos a compartir a los que no la tienen. Aprovecho de una vez para decirles cómo se las vamos a compartir. Vamos a colocar un link donde podrás darle clic, descargar el archivo para que lo puedas imprimir. Los que tienen la facilidad de hacerlo así, excelente. Quienes no, nos pueden escribir el correo electrónico y con mucho gusto al correo electrónico les vamos a hacer llegar esa actividad. También tenemos la otra opción del WhatsApp. Si de pronto alguno tiene WhatsApp, nos regala el número y con mucho gusto le enviamos el archivo, es un PDF, para que pueda estudiar, desarrollar la actividad, porque es de gran bendición. Entonces, después de la sopa de letras, pues tenemos un pequeño cuestionario o unas preguntas ¿dónde encontramos las respuestas? Las palabras que nos faltan aquí las encontramos en la sopa de letras que teníamos y que les mostré inicialmente. Adicional de eso, si de pronto tenemos dudas
cuando estamos desarrollando la sopa de letras y cuando estamos desarrollando el cuestionario, al frente de cada pregunta del cuestionario encontrarás la referencia del versículo bíblico que nos va a ayudar a encontrar la respuesta. O sea, queremos que esta clase sea muy fácil, muy práctica, como prácticamente la van a desarrollar cada uno en casa, allí solitos o con sus papás. Entonces tratamos de hacerlo lo más específico y lo más claro. Adicional a eso, pues el Señor ha colocado en nuestro corazón siempre estar trabajando con niños pequeños o grandes y para todos. Entonces para los niños pequeños tenemos una actividad de acuerdo a la enseñanza. ¿A quienes encontramos en esta imagen? En esta imagen encontramos a quién, amor. Está Zacarías, Elizabeth y el bebé. La Es, idea es que los niños que de pronto todavía no saben leer o llenar una sopa de letras, entonces su papito o su mamita le va a hacer la lectura bíblica, le va a ayudar a Amén. comprender o a resolver las preguntas y el niño ya con su creatividad entonces va a pintar el dibujo para que recuerde mucho más pues la historia bíblica. Amén. Entonces vamos a ir desarrollando este pasaje de acuerdo a las preguntas y que sea el Señor guiándonos y permitiéndonos entender. La primera pregunta del cuestionario dice, ¿quién dijo tu oración ha sido oída? Si de pronto están con nosotros, si tienen la Biblia en sus manos ahí, en el libro de Lucas capítulo 1, verso 13, van a encontrar quién fue el que dijo eso, ¿no? ¿Quién fue el que dijo esta? Voy a leer entonces el versículo 13 para encontrar la respuesta o la palabra que hace falta ahí. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, Listo. ¿quién fue el que le dijo a Zacarías que su oración había sido oída? El ángel, muy bien. Exactamente, fue el ángel. Entonces, en este primer versículo, digamos la primera pregunta, hay algo que debemos resaltar ahí, que es muy importante, y es la oración. ¿Qué fue lo que llegó delante de Dios? La oración. La oración, o sea, la oración es muy importante y es una oración que expresaba la angustia. De pronto los que han podido leer el pasaje antes del versículo 13, ojalá que ustedes leyeran el contexto que leía mi esposa. Creo que es desde el versículo 6, si no estoy Sí, mal, desde el verso 5 hasta el 13, encontramos un contexto de qué era lo que estaba pasando y la palabra de Dios nos dice que el ángel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido oída. Es muy importante lo que nos dice este versículo y es que cuando nosotros elevamos nuestra oración a Dios, esa oración tiene respuesta, no es en vano. Cuando diriges tu oración al Creador de los cielos y de la tierra, así como lo hizo con ellos, así mismo lo hace Dios con todos aquellos que creen en Él y se acercan a Él. amén. Y me parece también bonito porque la oración que hacía Zacarías y Elizabeth delante de Dios no era una petición nada fácil. Humanamente no era nada fácil. Pues Zacarías y Elizabeth ya eran un par de ancianos. La palabra dice que ellos ya eran, como nosotros comúnmente podemos decir, ya unos viejitos. ¿Cuál era esa petición? Poder tener un hijo. Si vamos a hablar un poco de la historia, del contexto donde ellos vivían, era una afrenta, era como una vergüenza, digámoslo así, Sí. no poder tener hijos. Entonces, siempre que veían la parejita de ancianos, lo que la gente decía, no, pobres viejitos, nunca tuvieron un hijo. Entonces esa era la oración de Elizabeth y Zacarías. Si hoy día decimos, no, esos viejitos, no, ya que van a tener un hijo, eso es imposible. Pero entonces, ya siendo viejito Zacarías, viejita Elizabeth, el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Entonces a veces nosotros decimos, pero no, Dios que me va a escuchar esta oración si esto es algo imposible, esto es algo que, ¿quién lo va a hacer? Pero podemos darnos cuenta que Dios escucha todas nuestras oraciones y que Él es fiel siempre con las Amén. personas que aman a Dios y que temen a Dios. Entonces podemos ver cómo esa oración que parecía imposible tuvo una respuesta. Cuánto más las oraciones que podemos hacer delante de Dios que al ojo humano no van a ser tan imposibles Sí. tal vez. A veces nuestras oraciones son cosas más alcanzables, ¿sí? Pero aquí el Señor nos está dando un ejemplo de que Él puede hacer cualquier cosa, que Él puede responder cualquier oración, eso sí, de acuerdo a su voluntad,
Siempre hay que tener en cuenta eso, porque Dios no nos va a dar algo que sea como para algo en contra de nosotros o algo que nosotros pidamos que no va a ser para nuestra felicidad, para estar bien, sino que vamos a pedir de pronto algo que no está en su voluntad, pues va a ser difícil. Pero siempre que usted esté en la voluntad de Dios y ore al Señor por algo especial, específico, que Dios sabe que es para usted una bendición, pues Dios va a responder a esa oración. Amén. Aparte, digamos, bueno, ya teniendo en cuenta este contexto y la importancia de la oración, ahora la pregunta 2 tiene que ver con aquellos que nos están dando el ejemplo de la oración. ¿Cómo dice la pregunta? Dice así la pregunta de 2. ¿Cómo se llaman los padres del hijo que iban a ser? A ver, bueno, creo que ya mi esposa lo dijo una y otra vez. Estamos hablando de quién? De Zacarías y Elizabeth. Ahora, la tercera pregunta, bueno, ahí ya les di la respuesta, pero entonces ahora vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 es, ¿cómo se llamará el niño que nacerá? ¿Cómo se llamaba esa bendición? Tengan en cuenta, cada niño es una gran bendición. Ahora aquí me gustaría saber si de pronto usted ahí ya tiene el texto, está siguiendo la enseñanza, ya llenó la sopa de letras y ya sabe cuál es la respuesta. La respuesta la encontramos en el mismo verso 13 del capítulo 1 de Lucas. Entonces la última parte dice así, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Quién le puso nombre a ese niño? El mismo Dios. Entonces, qué bendición poder saber y entender que los niños son enviados de Dios y que Dios mismo puede dar hasta el nombre de nuestros hijos, de nuestros bellos niños. Qué bendición que siempre que pronunciemos el nombre de nuestros hijos o de esos niños que hay en casa, o que usted diga mi nombre es tal, usted sepa que es también un nombre que Dios le ha puesto propiamente, que no todos nos llamamos igual, sino que Dios es específico con cada uno y nos pone un nombre Y especial. hablando de los nombres, a veces alguien de pronto puede decir que su nombre no es una bendición. Dios a los que ese nombre no era una bendición les cambió el nombre. Entonces el Señor hace cambios hermosos y poderosos, pero no es el tema y no es la enseñanza en este momento, no nos desenfoquemos. Ahora vamos a la pregunta número 4. Teniendo en cuenta la enseñanza bíblica, vuelvo y digo, Lucas capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 17, ahí nos dice, ¿qué trae? La pregunta 4 dice, ¿qué trae un hijo? ¿Qué trae un hijo? ¿Será que un hijo trae amargura? ¿Será que un hijo trae carga, trae obligación? Veamos qué dice la palabra de Dios referente a un hijo, aunque tengan en cuenta, eran unos ancianos, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios que trae un hijo. Entonces el ángel le dijo a Zacarías estas palabras, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Quiero que te guardes eso en tu corazón. Yo que tengo hijos, para mí los hijos son una gran bendición hermosa. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Que ese hijo Juan iba a traer gozo y alegría. Y esa es la respuesta para esta pregunta número 4. ¿Qué trae un hijo? Gozo y alegría. Aprovecho para decirles que cada pregunta tiene la cantidad de letras que hace parte la respuesta para que de pronto no te equivoques. Entonces ahí por lo menos la primera dice, trae 4 guioncitos, entonces es para que coloques gozo. Gozo que trae cuatro letras, ¿listo? Y la segunda, alegría. Entonces es súper importante que tengamos presente eso los hijos. Si de pronto tú sientes que eres una carga, Dios te dice que tú eres una bendición y que tú traes gozo y alegría. Y ahora, en un momento, en la pregunta 5, encontraremos cómo se logra que un hijo traiga gozo y alegría. Cómo se logra que un hijo sea una gran bendición. Vea, aquí vamos avanzando. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? La 5. Juan será, tenemos unos espacios ahí, y luego dice delante de otros espacios para colocar la respuesta. ¿Cuál será la pregunta ahí? Juan será, espacio, delante de, espacio. Vamos a encontrar la respuesta en Lucas capítulo 1, verso 15. Dice el versículo 15.
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces ahí en la línea punteadita donde dice Juan será, vas a escribir grande. Sigue diciendo en letras delante de. ¿Grande delante de quién? Pues delante de Dios, como lo dice el versículo. Es súper importante que asociemos el 4 y el 5. Dice, Juan será grande delante de Dios y traerá, la 4 es traerá gozo y alegría. Cada hijo y cada persona es una gran bendición en las manos de Dios. El consejo de hoy, mientras desarrollamos esta hermosa enseñanza, quiero que sepas que tú eres una gran bendición, traes gozo y alegría. La Biblia dice que muchos se regocijarán de su nacimiento. No solamente vas a hacer bendición a tu familia, sino vas a hacer bendición a multitudes. Si primeramente temes a Dios, agradas a Dios y Él guía tu vida, porque Él te enseña cómo ser grande, cómo ser de bendición, cómo traer gozo y alegría a tus padres, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, aún a los desconocidos. En las manos de Dios traes gozo y alegría. Tenlo presente en tu mente y en tu corazón. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Una sexta pregunta. ¿Qué no haría Juan? Encontramos 2 rayitas, luego 2, 4, 6 y luego de eso 4. Vamos a ver qué no haría Juan. Lo dice también el libro de Lucas capítulo 1 verso 15. Si lo estás leyendo y si estás atento, yo creo que ya tienes la respuesta. Sin embargo, mi esposa va a leer nuevamente ese versículo. Dice así la palabra de Dios para responder esta pregunta número 6. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando dice no beberá vino ni sidra, es como si dijéramos bebidas alcohólicas y va a ser como apartado de todas estas bebidas embriagantes. Entonces, teniendo en cuenta qué no haría Juan, no beberá vino. No beberá vino. La dejamos tal cual como está en la Biblia para no confundirlos, pero sí es importante que lo entendamos. El Señor no quería que Juan fuera un borracho. Y entonces antes de nacer lo escogió para que los padres le enseñaran a él que él no iba a ser un bebedor. Cuando hablamos de bebedor, hablamos de aquel que se emborracha, pero hoy en día, aparte de beber, tenemos una cantidad de vicios que esclavizan y que desvían del propósito de Dios. Entonces hoy a ti también el Señor te dice, tú también, para ser grande delante de Dios, para ser una bendición como Dios te ha llamado y te ha escogido para que seas, tú también debes ser alguien que no vas a ser un bebedor, vas a ser alguien que no vas a ser esclavo de vicios, porque los vicios te desvían del plan, del propósito de Dios, arruinan tu vida, arruinan tu familia, tu economía, todo. Y el Señor no quería eso para Juan y tampoco lo quiere para ti. Entonces la respuesta es que la 6, estamos hablando de la 6, no beberá vino. Bueno, aparte de eso, aparte de no beber vino, me encanta el 7. ¿Cuál es la pregunta 7? La pregunta 7 dice así: evidencia de una persona llena de Dios. Lo encontramos nuevamente en Lucas 1:15. Es sorprendente, Dios tantas cosas nos enseña en solo un versículo. Es sorprendente, como dice amor. El final del versículo dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, una evidencia de una persona de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, en ese espacio que tienes en el 7, la evidencia ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios para todos aquellos que han creído en Él, que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que creas en Él, porque Él es el único Señor y Salvador, que lo recibas en tu corazón, y para ti también es el Espíritu Santo, porque es la promesa de Dios, ¿cierto, mi amor? Jesús lo dijo, Jesús dijo que el Espíritu Santo era para todos aquellos que creían en Él. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Y vamos nuevamente entonces a la octava.
¿Cuál es la octava pregunta? Son 8 preguntas de este cuestionario. Tranquilo, no se me desespere. Ya está la última. Dice así. Juan llevaría el mensaje con el Espíritu y él. Vamos a leer entonces el versículo Lucas 17. 1:17 nos tiene esa respuesta. 17. Entonces tengan en cuenta cuando llegue ahí a las palabras claves qué es lo que van a escribir. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Entonces, Juan llevaría el mensaje ¿con qué? Con el Espíritu y el... Poder de Elías. Esa es la respuesta. Poder de Elías. El poder de Dios que transforma, que liberta, era la promesa para Juan. Y también te quiero decir que es también para la promesa para ti. Porque Dios quiere que tú crezcas conociéndolo a Él. Pero no solamente la bendición es para ti. La bendición es también para que tú te dejes usar por el Señor y lleves el mensaje a otros lleno del Espíritu Santo y con el poder de Dios para hacer, bueno, confiando en el Señor. Yo creería que el próximo tema va a ser exactamente la misión de Elías, porque aquí estamos hablando únicamente de las características de Elías, no, disculpen, la misión de Juan. En este momento estamos leyendo solo las características hermosas, preciosas y lo que es lo hermoso de tener un hijo y una gran bendición en el Señor. Entonces, ya como conclusión, ¿qué queremos decirles? Queremos decirle que Juan, desde antes de su nacimiento, tenía un propósito, tenía un plan trazado por Dios. ¿Tú qué crees de los que nos están escuchando en esta hora? Amén. Me parece bonito cómo Dios desde hacía muchos años había anunciado que iba a venir alguien muy especial, alguien que iba a anunciar la palabra de Dios, alguien que iba a preparar el camino para cuando viniera su Salvador. Ese fue Juan. Pero también hoy Dios está preparando unas personitas, niños, jóvenes, adultos, los ancianos, todos los que estamos ahí amando a Dios, somos los que nos estamos preparando. ¿Para qué nos están preparando Dios? Para anunciar que Jesucristo viene por nosotros, que nosotros también somos elegidos de Dios, que así como el Señor eligió un día a Juan desde antes de su nacimiento, Dios también nos ha elegido a nosotros. Ustedes dirán, pero yo con lo malo que soy, todos los errores que he cometido, todas las equivocaciones, hoy es el día, es el tiempo de que tú le pidas al Señor, Señor, endereza mi camino delante de ti y que yo pueda ser una bendición como Juan. Juan era una persona que él rompió todas las barreras de la sociedad. Él era el hijo del sacerdote. En la antigüedad el hijo del sacerdote se vestía especialmente, tenía una manera de vivir especial, pero Dios lo había preparado para algo mucho mayor. A veces nosotros queremos con nuestros hijos que sea el super médico, que sea el super profesor, que sea el super futbolista, que sea el super... bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios tiene planes especiales para con nuestros hijos y con nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy transmitirle y dejarle en su corazón? Usted también es una bendición de Dios. Usted también es una persona elegida como Juan. ¿Para qué? Para anunciar al Señor, para anunciar el amor de Dios, para anunciar la salvación que viene de parte de Jesucristo para su vida y para los que están cerca. Mire cómo dice de lindo que Juan iba a ser de gozo y de alegría para todos, no solamente en el hecho de que en una familia de ancianos llegara un niño, cuando hay un niño en la casa hay gozo, hay alegría, el solo verlo correr por toda la casa es una bendición. Imagínate en la casa de unos viejitos donde tal vez todo era silencio, nadie hacía desorden. Entonces un niño es una bendición. En una casa una persona que ama a Dios, que tiene temor de Dios, trae paz, trae tranquilidad, trae buenas noticias, lo dice su palabra. Entonces tú también eres esa persona especial que Dios ha elegido para anunciar las buenas nuevas de salvación. No importa que seas un niño, no importa si eres un joven. No importa si eres un adulto, el abuelito de la casa, ese que nos está escuchando hoy, que está recibiendo esta enseñanza, es el que Dios ha elegido como a Juan, para preparar el camino del Señor. Y dice la palabra de Dios que Juan tenía algo muy especial, un llamado muy especial, y era preparar para Dios un pueblo.
un pueblo bien dispuesto. Entonces es nuestra tarea, es la tarea de nosotros dos, es la tarea de toda una congregación, es tu tarea, porque este mensaje tan lindo no se puede quedar aquí en mi corazón y ya, y disfrutármelo yo solita. Ese es un mensaje que debe trascender, que debe llegar a otros, que debe llegar al que está triste, al que está angustiado, al que no sabe qué hacer. A veces los jóvenes están muy desesperados, no saben qué hacer, no saben qué camino tomar. Pues aquí está la palabra de Dios que trae gozo, alegría, tranquilidad, dirección. Entonces esa es nuestra tarea. Y era la tarea de Juan en ese tiempo. Él andaba, dice la palabra de Dios, que era como una voz que clamaba en el desierto. Era Todos conocían a Juan porque él anunciaba la palabra de Dios. Él anunciaba que iba a venir un gran Salvador, que iba a venir a salvar a la humanidad del pecado. Y es ese mismo Jesús que va a venir por nosotros. Es ese mismo al cual nosotros nos estamos preparando, al que le presentamos a ustedes cada que tenemos la oportunidad. Porque es ese mismo Jesús del que anunciaba Juan, el que anunciamos hoy nosotros. Amén. Un Jesús que va a venir por todos sus hijos, por todos los que le amamos. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá por todos sus escogidos. Entonces, qué lindo que tú como Juan también seas un escogido de Dios para preparar sus caminos, para preparar un pueblo bien dispuesto y para irnos con Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, que hemos podido compartir, oh Rey. Yo te pido, Señor, que tú mismo le enseñes, Señor, a cada uno de los que está recibiendo esta enseñanza, Padre. Padre mío, los hijos son una bendición. Cada hijo debe saber que ha sido colocado en esa familia, en ese hogar, que donde está, tú lo has llamado para que sea una gran bendición, para que traiga gozo y alegría, Señor. Perdona a estos hijos que, Señor, tal vez han hecho derramar muchas lágrimas a sus padres, a sus abuelos, Señor, a su familia, Padre. Pero que hoy entiendan, Señor, que la solución está en cogerse de tu mano, permitir que tú los guíes, Señor, y que a partir de ahora sean un gozo, sea motivo de gozo, de alegría y de bendición, Padre. Bendice a cada uno de los que está recibiendo esta enseñanza, Señor, desde el más pequeñito hasta el mayor. Te pido que los bendigas, Señor, que lo enseñes, que le enseñes, Señor, y que los hagas hacedores de tu palabra, Padre. Guárdalos, Señor, que no sean oidores olvidadizos, sino sean hacedores de tu palabra. Y coloca en cada uno de ellos y en nosotros hambre y sed de ti, para seguir aprendiendo, seguir creciendo en ti, Señor, y seguir recibiendo tu preciosa palabra, que es de bendición para todos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Bueno, les amamos mucho, le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y esperamos que con el favor del Señor muy pronto nos veamos y podamos compartir la preciosa palabra. Un abrazo, un saludo especial para todos. Bendiciones, los amamos.